Bueno, estábamos haciendo un ejercicio de memoria histórica, aparte de un ejercicio de aprendizaje que va a continuar. Permanezcan ustedes en este canal y viendo este programa porque de verdad que van a disfrutar. Un ejercicio de memoria histórica, decía, porque bueno, pues muchas personas con esto de la ley de memoria histórica pueden pensar que muchas de las cosas que pasan hoy, que son buenas, las hemos inventado nosotros o las ha inventado el socialismo o el comunismo de Stalin. Nada más lejos. El propio Franco, del que se habla tanto estos días, parece que ya tenía alguna idea de cómo organizar esto de la sanidad, ¿no, don Antonio? La idea, desde luego, es absolutamente revolucionaria. Yo le digo que en los años 60, inicio de los 60, existían dos redes de hospitales. La red pública de hospitales gratuitos, hospital provincial y hospitales clínicos. A ellos añadía los hospitales militares, que tenía el ejército, prácticamente unos 25 hospitales militares. El Gómez Ulla, aquí en Madrid. El Gómez Ulla es un hospital muy moderno, el actual, pero procede de un hospital del siglo XX, perdón, del siglo XIX, de pabellones, un maravilloso y precioso hospital de pabellones. Pero existían los hospitales. Y otra red de clínicas privadas, en las que fundamentalmente los médicos y sus allegados, amigos con posibilidades de capital, invertían en clínicas privadas. Y cuando en el año 62, 63, hay un desarrollo económico que posibilita la inversión, la seguridad social, que entonces se llamaba, la parte de la seguridad social en la que se integra el sistema sanitario, como una protección más, la pensión, el desempleo y la atención sanitaria. Y entonces se empiezan a crear todos los hospitales de la red que hoy actualmente tenemos. Los grandes hospitales. Los grandes hospitales. Curiosamente, el franquismo no los llamó hospitales. No quiso llamarlos hospitales por las connotaciones negativas que un hospital tenía. Eran residencias. Que eran digamos, eran de beneficencia, mal funcionando regular, los médicos con atención parcial, con poca tecnología, que ya la tecnología en aquel momento ya era necesaria, es decir, signo de pobreza y tal. Y las clínicas privadas, que era donde se acumulaba la tecnología nueva y todas estas cosas, se llamaban clínicas. Pues Franco no llamó a los hospitales ni ni clínicas. Lo empezó a llamar residencias de la seguridad social. Sí, sí. Y cada provincia empezó a poner y a implantar una residencia de la seguridad social. Cuando esas residencias eran muy grandes, nada menos que se llamaba ciudad sanitaria. Sí, sí. Bueno, ciudad sanitaria porque pasaban camiones entre los distintos, camiones de suministro, entre los distintos edificios que componía la primera en España, de las primeras residencias, en primer hospital es La Paz, que precisamente se abre con los 25 años de paz. Y eso, pero qué curioso, los médicos fueron contratados, sacados de las redes de hospitales públicos, de los catedráticos, con un sueldo para entonces bastante bueno, y por cierto con la capacidad de ejercer privadamente en los mismos hospitales, es decir, no dañaba el que se pudiera compatibilizar el que el médico fuera de sus horas oficiales viera enfermos. Así ocurrió en el clínico, en la ciudad sanitaria que se llamó Francisco Franco, de lo que hoy es el Gregorio Marañón, o en la clínica de Puerta de Hierro. ¿Y qué razón podía tener un paciente para ir pagando por la tarde si podía ir al mismo médico gratis por la mañana? Yo le podría contestar, Julio, diciendo que esto ha sido una constante en toda Europa y nosotros quisimos asemejarnos al Sistema Nacional de Salud inglés. El National Health Service, a diferencia de España, que hemos creído
utiliza muy poco la figura del funcionario. El médico es un médico libre, de ejercicio libre, y por lo tanto utiliza determinadas horas. Hasta el médico, el general practitioner, el médico de primaria, ejerce libremente, ejerce para el National Health Service, pero sin una relación funcionarial. Es una persona que tiene sus clientes y esos clientes le eligen y los que le eligen pagan por él el sistema sanitario. Y esto hace que se buscara que la relación médico-paciente, con la libertad de elección, la relación médico-paciente fuera sostenida, porque ha sido una constante en todo el mundo. Dicen ahora, algunos han conseguido que esta relación médico-paciente sea patrimonio de la humanidad. Estas cosas que ocurren hoy. La relación médico-paciente es la relación de un enfermo que busca quien le cure, y quien tiene vocación y es samaritano en la enfermería y es médico porque necesita curar, porque necesita ayudar. Pues esto no es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio de alguien que se dedica a esta profesión tan denostada y al mismo tiempo tan maravillosa. Por lo tanto, fíjate quién provocó. Metieron la mejor evolución, la mejor tecnología del momento, los mejores sueldos, y llamaron a los mejores profesionales. Y eso fue el desarrollo de las especialidades médicas, y eso fue desde el año 65 hasta el año 75, donde empezó, digamos, los mismos que hicieron el sistema empezaron a entrever que algún monstruo habían creado. Y todavía en los años 75, 73 al 75, se crean otras alternativas para salir un poco de la monstruosidad del gran conjunto y de hacer algunas particularidades. Por eso surgieron tres modelos, que uno de ellos se mantiene muy bien, que es el de los funcionarios, Muface, Mujeju y el ISFAS de los militares, y las mutuas. Las mutuas, y en las que hay libertad de elección. ¿Cuándo nacen esas mutuas? Mujeju, la mutua de los jueces. 75. La mutua general judicial en el 75. Y la de los militares igual, 75, 76. Empiezan, pero estaban ya habiendo sido diseñadas de antes. El embrión de esas mutuas. Exacto. Y otra cosa que se llamó las colaboradoras de la Seguridad Social, en la que permitían a las empresas a dar atención sanitaria a las familias de sus trabajadores, pasándoles o reservándose los aportes de la Seguridad Social. Y esto funcionó muy bien. Funcionó, lo tenían los bancos, las tenían telefónicas, tenía televisión, y algunas empresas en corporación, mancomunidades y tal. Esto se deshizo porque la Ley General de Sanidad trató de homogeneizar todo, socializó la medicina, o sea, nacionalizó, socializó, y de esos polvos estos lodos. En todos los rankings, que por lo menos los que yo conozco, Antonio, el sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud en España, resulta ser uno de los mejores del mundo, si no el mejor. Públicamente yo tengo que decir que España tiene uno de los sistemas de salud más eficientes del mundo, que quiere decir que con menos dinero hacemos más. Pero a todos se nos llena la boca con eso que acabas de decir, y no es verdad. No es verdad, porque es un sistema sanitario, primero, que ya entra en crisis de déficit de financiación, pero aparte de eso, no será verdad cuando hay lista de espera y hay 11 millones de españoles, que no es un sistema, digamos, equitativo, porque hay 11 millones de personas que se permiten el pagar una póliza de seguro de asistencia sanitaria. Por lo tanto, si no estuviese
digamos, esos 11 millones de personas que de alguna forma suplen, descargan, ¿no? Descargan en la demanda al sistema, pues probablemente estaríamos en el atasco. Es decir, por ejemplo, Madrid necesita 6.300.000 ingresos hospitalarios y el sistema no pasa de hacer alrededor de 500.000. Y esos 600 hasta 630.000, 130, algunas veces son 180.000 ingresos de personas en hospitales, se los hace la medicina privada. Si eso no ocurriera, ¿dónde estaría la lista de espera? Una lista de espera no es de los mejores sistemas sanitarios del mundo. El National Health Service, estaban muy orgullosos los ingleses cuando las Olimpiadas, nada menos que lo sacaron, sus juegos en el campo fueron camas de enfermería andando por el campo y tal, presumían del sistema nacional. Las listas de espera las inventaron los ingleses, las tomamos nosotros. Es decir, es inherente al modelo de salud inglés y español. Una lista de espera en Francia no se puede sospechar que nadie tarde unas semanas en hacerse una resonancia para diagnosticar un tumor cerebral. Esto es grave, porque el tumor cerebral es de la persona y naturalmente el que la tiene lo sufre. Y claro, hoy quien puede, pues se paga una resonancia que no nada caro, y evidentemente en España encima es especialmente barata, y se hace una resonancia con el cual aclara un diagnóstico que le tiene sin dormir a él y a toda la familia. No es el mejor sistema sanitario del mundo. Y aparte de que estamos entrando en un momento crítico de ese sistema sanitario, en el que el médico está totalmente desalentado. Totalmente. Explícame eso. ¿Qué le pasa al médico en nuestro sistema sanitario? Pues te diré que España tiene uno de los mejores sistemas de formación de los médicos del mundo. Primero, son seleccionados cuando estudian el bachillerato, y cuando terminan el bachillerato, no menos de una nota 8 se exige para entrar en medicina. Tiene ese determinados números clausus. Sí, que son los mejores realmente de nuestros estudiantes de ciencias. No se me ocurre decir que porque sean los que mejor notas tengan, sean los mejores. Bueno, los mejor preparados académicamente. Los mejores no suelen estar entre los que sacan notas medianas. Pero aparte de eso, después pasan 6 años, yo tuve que hacer 7 años de carrera, entonces quitaron 1, ahora pasan 6 años difíciles y luego sufren un examen importante, que se pasan más de 1 año para hacer ese examen. El MIR, y 4 o 5 años, porque hay especialidad de 5 y hay especialidad de 4, en el que suministran un servicio maravilloso a la población como residentes, por pasarse guardias por 100 y pico euros de 24 horas. No, el médico al final de ese camino, 11 años, se encuentra con que no tiene un trabajo. Le empiezan a llamar. ¿Lo que tienes es una especialidad? Tienes una especialidad y es más fácil, si tienes idiomas, salir de España. De hecho, de 6.000 personas, de 6.000 médicos que hacemos al año, producimos 3.200 salen. ¿Se van de España? De cada 6.000 chavales que acaban la especialidad... Se van de España. Se van de España. ¿A dónde se van? Pues desde luego Europa muchísimos. A América Latina y a Estados Unidos el que tiene mejor capacidad de idiomas, porque el médico español es solicitado. Por lo tanto, están desalentados. ¿Eso nos produce a nosotros un déficit real de profesionales médicos? Digamos que estamos escasitos de médicos, pero no nos faltan. Algunas especialidades sí faltan, pero no nos faltan. ¿Por qué? Porque hemos producido una cantidad bastante importante, pero además
es que la seguridad social, vamos, el sistema público actual concentra mucho en la oferta, es decir, tenemos mucho menos médicos en plantilla de lo que se demanda, la población necesita. Ya. Y por lo tanto, pues España resuelve el sistema sanitario malamente con, yo creo que no somos más allá de 140.000 médicos trabajando en el sistema público. Y luego en el sistema privado se emplean otros tantos, pero muchos de ellos son los mismos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos consiguen trabajar en los dos sitios, ¿no? En el sistema público y en el privado. Gracias a que trabajan en el sistema privado, pues pueden tener una contraprestación económica que no me importa hablar de ella, porque un médico no se le puede pagar con 3.500 euros al mes. Y eso es lo que gana un médico en España después de 11 años de carrera. Y además endogámico, porque las comunidades autónomas han hecho una endogamia en el que el médico en España era un médico que caminaba para hacer el MIR, caminaba para ser adjunto, volvía a caminar para ser jefe clínico. España era un mercado abierto. Hoy es un mercado cerrado. Camina así una vez para hacer el MIR. Y ahí se queda, con una endogamia tremenda, porque a partir de ahí no suele salir porque ya no hay puertas abiertas al mejor. Empieza a haber puertas cerradas a los mejores, porque los sistemas que no se purifican se convierten en sistemas que se pervierten y no se busca el mejor. El mejor puede ser que empiece a salir a la medicina privada donde se le empieza a considerar. En la medicina pública hoy en España hay un enorme, digamos, en Madrid intentamos en algún momento la elección de médico y elegir el médico es una entelequia en España, es decir, se puede elegir probablemente al médico de cabecera, pero todos tienen médico de primaria, casi todos tienen el cupo lleno, por lo tanto, no, yo no quiero ni uno más, pero diga usted, quiero que me opere el cirujano Pérez. El servicio del cirujano Pérez, pero tanto como el cirujano, esa pérdida, que además también es remunerativa, porque el médico en la privada se encuentra, yo no soy partidario de la medicina, pero el médico necesita el calor de ser elegido, necesita el que el enfermo le prefiera y le diga, doctor, yo con usted me curo. Y esto no te creas que es tan fácil en el sistema público español. No, claro, sin duda, pero también es que los recursos son limitados y la demanda tiende a infinito, puesto que además es gratuita. Bueno, en Alemania lo que hay es un sistema de cajas. Lo que hay en Alemania o lo que hay en Francia es que hay más porosidad entre lo que se necesita financieramente y el resultado de la operación. Aquí hay 71.000 millones de euros para el sistema público español, uno de los más baratos del mundo, y en relación a Francia, Alemania, Inglaterra incluso, si lo llevamos a personas, ¿cuánto es el consumo, el gasto de personas? Pues es una diferencia brutal. España tiene 1.300 euros por persona y año del sistema sanitario público. Y eso, comparado con Alemania, es una tercera parte. 3.400, 3.500 euros por persona año se gastan en Alemania. Entonces, déjeme hacerle una pregunta, don Antonio. Si eso es así, recientemente la Comunidad Valenciana ha decidido no renovar el contrato que había mantenido durante, no sé si 30 años, con el famoso Hospital de Alzira, que había sido una creación que creo que usted algún conocimiento tiene de esa realidad, el Hospital de Alzira, pero en la auditoría que solicita la propia Comunidad Valenciana, el propio gobierno de la Comunidad Valenciana, cuando cierra o cuando no renueva
el convenio con quien gestionaba ese hospital, va y resulta que les sale en la auditoría que ese hospital, con respecto a los hospitales públicos, le costaba un 30% menos al sistema en su conjunto que los hospitales públicos. Y a pesar de eso, por motivos que yo no logro entender, ese gobierno decide cerrar ese hospital, que era mucho más eficiente, en el que además había muchas menos listas de espera y en el que además el personal se sentía especialmente motivado. ¿Por qué ocurre eso? ¿Eso es verdad? ¿Es verdad que en este caso de Alcira, como en otros muchos, el coste para los españoles es mucho menor que el de los gestionados de forma pública? Sí, pero también tiene su límite. Es absolutamente cierto. Es decir, el hospital de Algeciras, yo lo he titulado, es un hospital era un hospital, y todavía sigue porque algunas cosas siguen, ¿eh? Algunas cosas siguen, aunque no se pueden, no deberían seguir. Por ejemplo, el pago del médico sigue siendo un pago privado. No le han considerado al médico de Alcira, no lo han convertido en funcionario. Es decir, el médico de Alcira sigue cobrando alrededor de 20.000 o 30.000 euros al año más que en el sistema público. Esto es un escándalo. Es decir, el magnífico Hospital de la Fe en estos momentos paga menos a los médicos que el Hospital de Alcira. Los paga menos, aún haciendo menos, porque, o sea, por la razón de que no podían hacer otra cosa para no hacer que el hospital encallara. Por lo tanto, han seguido pagando a los médicos de la misma forma que lo pagaba el privado. Esto lo debía saber la gente. Es decir, el hospital de Alcira es un hospital de alto rendimiento. En el hospital de Alcira, cada quirófano hacía 2.000 intervenciones. En un hospital público de España no se hacen más de 700 intervenciones al año. Y en el hospital de Alcira se hacían 2.000 al año. ¿Por qué? Porque el sistema que se ha creado, sí, en esos inicios se genera mal. El sistema que se ha creado es un sistema en el que primero existe la jerarquía de la organización. Una jerarquía que termina, que pasa por más de 40, de la clasificación de 40 personas en una organización, desde el pinche de cocina hasta la lavandería. Todo esto genera una pirámide muy complicada. Y al médico, la enfermera, que son la esencia de la atención sanitaria, pues está encuadrado. Bueno, el hospital, la gestión privada permite particularizar la relación de la empresa con el médico y con la enfermería. Y no digo que se maltrate ni se trate mal a quien está metido en la cocina, pero evidentemente yo tengo que decir que desgraciadamente la cocina de un hospital público en España pues se hace con 400 personas. 400 personas, tienen muchos hospitales en España empleados en cocina. Y eso, claro, eso sería para no sé cuántas bodas de Canaán. Y sin embargo, pues eso se puede hacer externalizado, incluso no externalizado, externo al hospital, con mucho menos dinero. Y la sociedad necesita hacer eso con menos dinero. Pero hay una cosa, lo que España tiene por persona y año es mucho menos dinero que lo que tiene el resto de Europa. Primero. Segundo, el médico es la variable, el médico y la enfermera es la variable de pago para que eso se pueda dar atención sanitaria con médicos y enfermeras muy baratas. Médicos y enfermeros muy baratos. Probablemente es probable que cada día hagan menos, porque desde luego el ser humano le engañarán en el sueldo, pero también sabe engañar en el resultado. Tremendamente puede ser así. Pero podríamos ahorrar mucho dinero en logística, porque hay una modernidad de gestionar los hospitales de una forma diferente.
como se gestiona hoy un aeropuerto y cómo se gestiona hoy la logística es diferente. Los almacenes en un hospital son 5.000 metros cuadrados en algunos hospitales y hoy hay que tener stock poquito, cero. ¿Por qué? Porque nos ha dicho Amazon que en 3 minutos, yo no quiero hacer publicidad de nadie, pero evidentemente en 3 minutos tiene usted... Se inventó el just in time hace mucho tiempo en la gestión de los stocks. Por lo tanto, ahí tenemos mucho que aprender, pero tenemos... Y es que esto no se me puede pasar en este instante. Uno de los graves problemas que nos trajeron la creación de la entrada de las autonomías gestionando la sanidad es que se crearon muchos servicios públicos, pero casi todos los servicios públicos gestionados por el Estado y por las autonomías, menos la sanidad, no hay unos profesionales de la gestión. Es decir, cuando la seguridad social emerge, se crea unos profesionales de la gestión, que entonces se llamaban inspectores de la seguridad social. Les faltaba mucho por aprender, ¿eh? No era un aprendizaje de gestores auténticos. Lo único que había que hacer era perfeccionar mucho su gestión. Pero eso se ha perdido. Entonces hoy los hospitales públicos dependen del gobierno de turno. El gobierno de turno mete a un consejero político, cuya capacidad de gestión de una cosa tan complicada como gestionar 5 o 7 mil millones de euros en hospitales que funcionan con 400 millones de euros, que empresas de 400 millones de euros ya necesitan gestores de una categoría, pues no se han profesionalizado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que puede ir a llevar esa gestión gente que no tiene preparación alguna. Y si la autonomía va siendo más pequeña, bueno, yo creo que es igual, lo mismo da más pequeña que más grande. No hay profesionalidad en la gestión sanitaria. Lo digo rotundamente. Y lo siento, porque lo sufro y porque me gustaría haberlo cambiado y no he podido. Yo creo que ha llegado el momento de dar un respiro a nuestros espectadores, porque esto está siendo muy intenso y muy interesante, don Antonio. Bueno, pues vamos démosle que beban agua. Unos instantes a publicidad y vamos a beber un poco de agua. Hasta ahora mismo. Decía G.K. Chesterton que no hay asuntos sin interés, sino solo gente que no se interesa por los asuntos. Nosotros, es que por este asunto de la sanidad, y usted lo sabe porque yo también hace algunos años tuve la oportunidad de presidir una comisión parlamentaria del mundo de la sanidad en el Parlamento de Cataluña, y siempre me ha interesado mucho este tema, y creo que algo conozco. Desde aquel famoso informe Abril-Martorell, del que seguramente algunos de nuestros espectadores han oído hablar, pero otros muchos no. Existe una especie de conciencia generalizada de que ojo con tocar la sanidad pública. Cuidado, porque estos de la derecha ya se sabe que a lo que vienen es a cargarse la sanidad pública. ¿Qué hay detrás de esa conciencia tan desinformada, tan ignorante sobre todo ese asunto? ¿Solamente la voluntad de mantener un poder o una endogamia? ¿Qué pasa ahí dentro? La verdad es que algo hay de razón, pero de razón por desinformación. Cuando se habla de que hay personas que buscan cargarse la sanidad pública, todos nos estamos refiriendo a algo que no se le ocurre a nadie pensar en el mundo. Hoy, el sistema sanitario, el sistema de prevención, diagnóstico, curación de la enfermedad, necesariamente tiene que ser financiado públicamente. Es decir, probablemente el país, la sociedad más avanzada y que a las que debemos los mayores avances en el tratamiento de las enfermedades, que es Estados Unidos, tiene un enorme déficit
de organización, de financiación sanitaria de la población. Y hay un montón de personas que no encuentran la financiación de su sanidad. Eso es un déficit que tiene Estados Unidos. Por lo tanto, Europa consigue encontrar modelos de financiación de la sanidad que sean obligatorios para toda la población, por medio de la seguridad social, es decir, el modelo de cuotas de los trabajadores, por la cual se financian la sanidad en muchos países del mundo, o por medio de los impuestos en otros países del mundo. Esto es incuestionable hoy, y además es un logro democrático, es un logro. La persona no le hace daño el vivir en una casa pequeña y utilizar un utilitario, un coche pequeño. Lo que le hace daño a la persona, lo que diferencia realmente y es lesivo, es tener un hijo con una enfermedad y que el dinero le separe cuál es el que va a vivir del cual no va a vivir. Esto es dañino para una sociedad moderna, afortunadamente. Por lo tanto, la financiación ha de ser pública, porque además hay que tener en cuenta que la gente tiene que ser obligatorio porque la gente no paga voluntariamente, porque los ricos no pagan, los jóvenes no pagan, y porque la enfermedad, los sanos no pagan. Entonces es un sistema que tiene que buscar la solidaridad. Y por lo tanto, la financiación tiene que ser pública. Esto no lo discute ninguno. Y, sin embargo, ¿cómo se provee? Eso, la provisión pública, con funcionarios públicos se llama España. Nada más en el mundo. Inglaterra, donde copiamos, la relación de los profesionales con la sanidad es de relación de profesional con el sistema. No son funcionarios los médicos no son funcionarios públicos. ¿En Francia? En Francia tampoco. Hay una película muy reciente que se llama El médico de la campiña, de hace 2 años, en el que tampoco, o sea, hay algunos hospitales en los que sí que franceses que pertenecen al ayuntamiento, en el que el funcionario tiene 2 formas de trabajar, como funcionario público o como profesional ligado a pero le dejan trabajar como quiera. No, en España necesita un sello de público, con lo cual es un error. Imagínate, especialidad como la psiquiatría, trabajando, un psiquiatra trabajando públicamente, la relación de la persona y su intimidad por un funcionario. Es que no nos damos cuenta de lo que es, lo grave que es el ser funcionario, el estar en manos de una relación profesional del médico, por muy vocacionado que esté. Entonces, realmente tenemos médicos muy buenos en España y muy vocacionados que se les olvida todos los días, pero cuando llegan a casa lo sudan ser funcionarios públicos. Bueno, entonces esto fue así, y la Comisión Abril Martorell, lo voy a decir con el respeto y con la humildad. La Comisión Abril Martorell, el mérito lo tiene un dirigente político que se llamaba Carlos Revilla, del CDS, que a un gran ministro de Sanidad socialista que se llama, se llama García Vargas, le propuso hacer una comisión Abril. A Carlos Revilla y al secretario de la Comisión Abril Martorell, que ha muerto recientemente, los 3 conmigo en un restaurante, les dije: creo que tenéis que proponer algo que está haciéndose en todos los países. La Comisión Griffith, todos los países tenían una comisión para analizar los sistemas sanitarios, porque en los años 80 fue la primera crisis de déficit. Sobre los avances eran tan grandes que empezaba a no haber dinero. Y entonces se creó la Comisión Abril Martorell
y se le dio la responsabilidad a una persona que había estado en el gobierno con grandes cargos de responsabilidad, y durante 1 año y medio se estuvo trabajando, y tengo la suerte de haber estado en ella, se estuvo trabajando intensamente viendo todos los 23 tomos. 23 tomos. Y se entregó al ministro y quedó empolvada. La empezó a poner en marcha García Valverde, que sucedió a García Vargas. García Valverde tuvo otras situaciones, otros problemas que desconozco, pero no creo que por la Comisión Abril, porque puso en marcha los preceptos de la Comisión Abril, que decían financiación pública y provisión público-privada en libertad. Eso es, en resumen, 23 tomos que se resumían en 70 páginas de recomendaciones. ¿Y eso es lo que tenemos hoy, Antonio? Ninguna de esas recomendaciones las tenemos hoy. Ninguna. Hoy tenemos el desconocimiento absoluto y el producto de la Ley General de Sanidad, hecha por el Ernest Lluch, al que tengo una devoción enorme, simplemente por su posicionamiento en el nacionalismo contra ETA. Sin embargo, en la Ley General de Sanidad, en el año 86, ya era una ley antigua, porque hizo un sistema sanitario absolutamente nacionalizado la prestación, que es en lo que estamos ¿Aquellas hablando. Conclusiones del informe Abril estarían hoy vigentes? Todas. Todas ellas. Es decir, de meterse se haría un sistema absolutamente distinto. Estoy preocupado porque se nos está yendo el tiempo y no quiero que se nos vayan temas. Este tema es importantísimo, por eso probablemente yo le voy a invitar que vuelva muy rápidamente a esta casa a seguir hablando de esto, porque me parece que es esencial y fundamental. Sobre esto sí que vale la pena que los políticos se pusieran a debatir, a discutir y sobre todo a trabajar, porque nos estamos jugando lo que de verdad nos importa, ¿no? Que es la salud nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestra gente, ¿no? La de nuestro país. Vamos a ver, hoy en España ¿es preciso irse con alguna enfermedad a otro país para ser curado? Es decir, ¿hay alguna enfermedad que no pueda ser tratada por nuestro sistema de salud, por nuestros médicos? Ninguna. Ningún sistema sanitario absolutamente nacionalizado la prestación, que es en lo que estamos ¿Aquellas hablando. conclusiones del informe Abril estarían hoy vigentes? Todas. Todas ellas. Es decir, de meterse se haría un sistema absolutamente distinto. Estoy preocupado porque se nos está yendo el tiempo y no quiero que se nos vayan temas. Este tema es importantísimo, por eso probablemente yo le voy a invitar que vuelva muy rápidamente a esta casa a seguir hablando de esto, porque me parece que es esencial y fundamental. Sobre esto sí que vale la pena que los políticos se pusieran a debatir, a discutir y sobre todo a trabajar, porque nos estamos jugando lo que de verdad nos importa, ¿no? Que es la salud nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestra gente, ¿no? La de nuestro país. Vamos a ver, hoy en España ¿es preciso irse con alguna enfermedad a otro país para ser curado? Es decir, ¿hay alguna enfermedad que no pueda ser tratada por nuestro sistema de salud, por nuestros médicos? Ninguna. Ninguna. Y tiene un buffer el sistema sanitario español. Tiene un buffer que además quiero rendir con ello culto. Si una persona, lo cual es grave, si una persona cree que la lista de espera le está proporcionando un alargamiento de su problema de diagnóstico, tal, empieza a tener signos evidentes, se va a las urgencias y entra en el circuito. Correcto. La urgencia salva, los déficits, las urgencias, pero van a dejar de ser efectivas, porque la urgencia tanto tiene que... Pero aparte de que ninguna persona se le puede estar pidiendo que se salte todos los sistemas para irse a urgencias, para decir, es que me sigue doliendo la cabeza y tengo un tumor cerebral, porque todavía estoy en lista de espera para hacerme un escáner o un... Antonio, se nos está yendo el tiempo, nos quedan segundos. ¿Y qué quieres que yo diga? ¿Se muere hoy mejor que hace 50 años? No, se muere hoy mejor que hace 50 años, porque hay sistemas de ayudar a morir.
pero la persona sabía morir mejor hace 50 años que hoy. Y sabía enfermar mejor hace 50 años. ¿Por qué, Antonio? Porque era más humano la persona. Porque la persona era humana. Y hoy yo no sé cómo vamos a ser cuando hemos nacido con ordenadores. A lo mejor morimos más automáticamente, pero desde luego el ser humano hoy no sabe ni saber, por no saber, no sabe cómo se muere la gente. O sea, cuando yo era pequeñito veía que en los pueblos se moría la gente y había un entierro. Hoy hay mucha gente que no ve nada más que su propio fallecimiento, porque no son capaces de ver fallecer a su padre. Antonio, me he quedado con las ganas de seguir con esta entrevista, me están llamando la atención, pero les aseguro que, si Dios quiere, vamos a hacer todo lo posible para volver a estar con Antonio Burgueño muy pronto y seguir esta apasionada y apasionante conversación. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresar alguna intimidad que tú me has abierto. Desgraciadamente, a lo mejor no sería bueno, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y muchas gracias a todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.